Dios te bendiga, Dios te guarde. Soy tu hermana Paquita Monge, pastora de la Nueva Iglesia Sinaí en el barrio Breñas, en Vega Alta. Una vez más estamos por aquí para seguir con nuestra cápsula del Salmo 91. Vive Jesús. En esta ocasión vamos a estar bregando el verso 5 y el verso 6, pero vamos a leerlo desde arriba. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni a saeta que vuela de día, ni a pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Vive Jesús, aleluya. El Salmo 91 es un salmo bello, precioso, maravilloso, que nos hace la invitación de llegar a ese lugar donde podemos ser protegidos. Es un lugar de refugio. Allí hay un abrigo donde Dios nos va a proteger de la lluvia, del sol, del frío, porque está ese abrigo, es el abrigo, es esa sombra del Omnipotente al que Dios nos está invitando. Ese lugar secreto lo constituye la intimidad y la familiaridad con Dios. Vive Jesús, aleluya. Con Dios mismo vive Jesús. Ese lugar de refugio en realidad es una relación íntima con Dios, donde pasamos de ver a Dios solamente como un Dios allá bien lejos o solamente como una experiencia que una vez tuvimos, a tener una relación de tú a tú con Dios. Y Dios quiere tener esa relación contigo. Vive Jesús, aleluya. Dios quiere que esa relación sea bien personal contigo. Vive Jesús, aleluya. Fíjate que el Salmo no te engaña. El Salmo 91 no nos engaña diciéndonos que vas a caminar por este camino de rosa, que yo voy a estar contigo y nada te va a tocar. No, hermano. Nosotros no estamos exentos a enfermarnos, a morir. No estamos exentos a nada de eso. Lo importante es que Dios esté a nuestro lado y que nos ayude a ser victoriosos. Vive Jesús, aleluya. Por lo tanto, el Salmo no te engaña, porque desde que tú comienzas a leerlo, el Salmo te empieza, vive Jesús, a decir la realidad o la realidad con lo que tú te vas a encontrar, con lo que vas a enfrentar la vida. Vive Jesús, trampas, peste, enfermedades, terror nocturno, que no es otra cosa que miedo, saetas, que no es otra cosa que no solamente son saetas de flechas físicas, sino hoy estamos luchando con dardos que el enemigo, ¿verdad?, nos tira, como por ejemplo malas actitudes de las personas, palabras hirientes, murmuración, desprecio, enemistades, porque hay mucha gente que no han querido cambiar su actitud y tienen su aljaba llena de esas flechas. Pero hoy Dios nos dice que revisemos nuestra aljaba y saquemos todas esas cositas, ¿verdad?, que nos están haciendo proyectarnos como personas malas. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra del Señor dice que nosotros debemos estar llenos del gozo, del amor, de la paz, de la benignidad, de la bondad, de la mansedumbre. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con saetas, nos vamos a encontrar con la muerte al mediodía. En otras palabras, que esto no solamente va a ocurrir de noche, que de día tú vas a encontrarte con un sinnúmero de situaciones adversas. Bendito sea el nombre del Señor, que es lo que estamos viviendo, bendito Dios, y con plagas, fieras, víboras y dragones. Todo esto nosotros lo vamos a tener que enfrentar, y el Salmo no nos engaña, vive Jesús, pero dice desde que empieza y el último versículo lo dice: con él estaré, o sea, conmigo estaré yo en la angustia. O sea, Dios quiere estar contigo en este momento de crisis que estamos viviendo. Es difícil lo que estamos atravesando, y yo sé que muchos no han podido dormir, que muchos se han desesperado, se les ha dado ansiedad. A mí también me ha pasado, he tenido momentos, pero me he tenido que poner a cantar, a alabar al Señor.
Y eso se esfuma en el nombre de Jesús. Entonces, el Salmo no nos engaña. El Salmo nos dice la verdad. Vive Jesús. En el verso 4 de la semana pasada, a mí se me quedó: el escudo y la protección es su verdad. El escudo lo que nos habla es de la fidelidad de Dios, que Dios es fiel. Dios es fiel. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 2:1, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Vive Jesús. Por lo tanto, nosotros debemos agarrar, tomar, vive Jesús, esas promesas que hay en este salmo y ese escudo que nos está brindando, que es una protección. El Salmo 36, 5 dice que el escudo, porque dice escudo y adarga, es su verdad. El adarga es una torre. Es una torre, vive Jesús. Por lo tanto, nosotros, dice que esa torre y esa adarga llega hasta las nubes. O sea, que nos está diciendo que son bien grandes. Lo que Dios tiene para protegernos a nosotros es algo bien grande. Vive Jesús. Por lo tanto, nosotros debemos de ser fieles al Señor. Aleluya, vive Jesús. En lo más que nosotros podamos, vive Jesús. Nosotros no podemos hacer nada para pagar esa protección, para obtener esa fidelidad, ese escudo, esa torre. No podemos pagar la entrada porque ya Cristo la pagó. Nosotros, esa entrada está ahí, nosotros lo que tenemos es que recibirla. Es por fe, es por gracia. Vive Jesús, aleluya. Qué lindo es el Señor. No podemos hacer nada, simplemente arrepentirnos y aceptar a Jesucristo, ¿verdad? Y aceptar al Señor como nuestro único Salvador. Lo que nos está sucediendo hoy en día, que puedes tener mucho dinero en el banco, puedes tener muchas tarjetas de crédito, muchas tarjetas de planes médicos y tienes que depender de Dios completamente. Porque el único que nos puede salvar y que quiere hacerlo es el Señor. Vive Jesús. Aleluya. ¿Cuántos le adoran? Qué lindo es el Señor. Dios es maravilloso. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Por lo tanto, Dios conoce las debilidades que nosotros tenemos y Él sabe de lo que nosotros carecemos. Por lo tanto, no necesitamos que Él tratar de agradarle, de aparentar lo que no somos, sino que venir a Dios como somos, desnudarnos ante su presencia para que el Señor haga con nosotros lo que Él quiera. Vive Jesús, aleluya. Te adoramos, Señor. Qué lindo es el Señor. Aleluya. Por lo tanto, no te pongas en esta actitud de, ay, es que yo tengo muchas debilidades o yo no me atrevo a meterme con Dios o buscar a Dios porque yo no puedo servirle. Mira, Dios es un día a la vez, es un día a la vez. No apuntes a lo que hayas hecho o a lo que no has hecho. Apunta a lo que Jesús ya hizo por ti en la cruz del Calvario. A eso es a lo que tú tienes que dirigir tu mirada. Vive Jesús, aleluya. Es por gracia, dice la palabra del Señor en Efesios 2, 8 y 9, que esto no es por obra. O sea, tú puedes decir, ay, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro para ganarme la salvación. Tú no tienes que hacer nada, porque Dios no te necesita así a ti para hacerlo. Él lo hizo porque Jesucristo se dio por nosotros en la cruz del Calvario. Vive Jesús, aleluya. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta, vive Jesús, tenemos que darnos cuenta de que vivimos en su morada, no en nuestra propia justicia, sino en la justicia de Jesucristo. La Biblia dice en 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Vive Jesús. Pero nosotros tenemos que mantenernos buscando al Señor. ¿Qué cosa puede hacernos a nosotros destituirnos de la gloria de Dios? El pecado.
La Biblia dice que nosotros, ¿verdad? En Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué es una destitución? Es una expulsión, es un acto de quitar a una persona del puesto o lugar que ocupa, generalmente a causa de una acción corrupta. El pecado es lo que nos va a alejar de Dios. Así es que mantengámonos buscando al Señor. Aléjese del pecado. Aléjese de todo aquello que lo pueda alejar del Señor. Vive Jesús. La destitución del hombre de la gloria de Dios significa que el hombre no ha podido glorificar a Dios. Vive Jesús. Como él, el hombre, debe hacerlo. Vive Jesús. Y que ha perdido su privilegio de tener, vive Jesús, para reflejar la gloria de Dios. Ha perdido ese privilegio de tener, ¿verdad? O reflejar la gloria del Señor. Vive Jesús. Respiramos para regresarle a Él en alabanza y adoración, amándolo de todo corazón, con nuestra alma, con nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Nosotros respiramos para que le alabemos a Él. Y en este tiempo tenemos que dar gracias a Dios porque estamos respirando. Vive Jesús. Gracias, Señor, porque puedo respirar. Vive Jesús. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Nosotros no tenemos poder para rescatarnos a nosotros mismos. Vive Jesús. No tenemos ese poder. Su fidelidad inquebrantable es un escudo real. Cuando cuando yo oro a Dios, tengo una imagen, vive Jesús, de un impresionante y enorme escudo, vive Jesús, delante de mí, que me oculta del enemigo. Y ese escudo es Dios mismo. Así como lo dice ese Salmo 36:6, vive Jesús. Y no solamente lo dice ese Salmo, también dice la Biblia que nosotros debemos declarar su fidelidad en las mañanas y en las noches. Debemos dar gracias a Dios por su fidelidad. Vive Jesús. Él es escudo y Él es adarga. Vive Jesús. Nosotros debemos serle fiel al Señor porque Él permanece fiel. Vive Jesús. El Salmo 91 también, ¿verdad? Nos habla de ese baluarte, de esa torre construida a lo largo de una muralla de la ciudad, desde la cual los defensores disparan flechas y lanzan grandes piedras al enemigo. Desde esa torre Dios señala al enemigo que no puede escurrirse por donde no lo vemos. Vive Jesús. Este versículo declara la fidelidad de Dios a nosotros como un escudo y baluarte en una analogía doble. Utiliza dos imágenes en cuanto a la fortificación y la protección del Señor. Dios es nuestra torre, nuestro muro de protección en un aspecto colectivo. Colectivo es todos. Vamos a suponer que tu familia necesita esa protección, pues Dios puede proteger tu familia. Dios puede proteger un pueblo, una nación. Y a nivel individual, Dios es tu escudo. Vive Jesús, aleluya. Es tu escudo y es tu torre, tu baluarte. Una defensa muy personal, individualizada y colectiva. Tenemos doble protección, vive Jesús, porque Dios ha sido fiel, vive Jesús. En 1 Corintios 11:3, el apóstol Pablo le habla a los corintios y le dice: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vive Jesús. Los advierte de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas que parecen sensatas. Y en este tiempo que vivimos, tenemos que tener mucho cuidado porque se están oyendo muchas cosas y todo tiene que pasar por la luz y por el sedazo de la palabra de Dios.
Así es que usted escuche, retenga lo bueno y deseche lo malo. Ay, pero es que yo no sé. Pues pídale a Dios. Y si no, busque quien le enseñe, como hizo el etíope, que dijo, leo, pero no entiendo. Y entonces Dios, a través del discípulo, ¿verdad? Del apóstol, él le dijo, ¿tú lees lo que entiendes? No, no entiendo. Pues le explicó y él dijo, quiero ser salvo, quiero bautizarme. Y dice, pues, ¿qué impide? Vamos a bautizarte. O sea, tú tienes que buscar a Dios. No entiendo. Ve a una iglesia, ve a la escuela bíblica, que es la columna vertebral de un cristiano. No seas un cristiano del montón, ya basta. O sea, esto nos está diciendo a nosotros, vamos a buscar a Dios realmente, vamos a dejar de jugar a la iglesia, vamos a buscar, vamos a amar de corazón al Señor. Aleluya. Mi alma te alaba y te glorifica, Señor. Entonces el verso 5 dice, no temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni a pestilencia, que es corrido, es un texto prácticamente corrido, que anda en oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. Vive Jesús. Está repitiendo otra vez lo mismo, que en medio del día destruya. Vive Jesús. Aleluya. Repite peste dos o tres veces, y cuando la Biblia repite algo varias veces para darle énfasis a eso, vive Jesús. Aleluya. El terror nocturno incluye todos los males que vienen a través del hombre: secuestro, robo, violaciones, asesinato, terrorismo, guerras, coronavirus, todo esto, todas estas enfermedades, todos estos virus. Es el miedo, terror o alarma que proviene de lo que el hombre puede hacerle a usted o a mí. Dios dice, no tengan miedo ninguna de esas cosas porque no se acercarán. Lo primero que el versículo trata es el miedo. El miedo. Nosotros no podemos vivir la vida con miedo. Y si usted está sufriendo de ansiedad por estar escuchando tantas cosas, pues no las escuche. No las escuche. Porque no te están ayudando. No te están ayudando. Y más ahora que todo el mundo comparte todo y comparte muchas cosas que se ven bonitas y a veces se oyen muy bien, pero no son reales, y a veces hay muchas noticias falsas también, muchas noticias falsas, muchas fuentes falsas, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, no tengan miedo. Nunca antes en nuestra historia se habló tanto de terrorismo, de los gérmenes, como hoy día. Pero nuestro Dios no se desconcierta ni lo sorprenden estas cosas. ¿Tú crees que todas estas cosas son más grandes que nuestro Dios? No. Dios es soberano. Dios es más grande. Mucha gente podrá declararse poderoso, pero Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Vive Jesús. Mucho antes de que el hombre descubriera las armas biológicas, Dios hizo provisión para la protección de su pueblo si creían en su palabra. Hay un verso en Marcos 16 que dice, 16 del 17 al 18, estas señales seguirán a los que creen. Si bebieren, hay muchas cosas ahí, pero dice, si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Vive Jesús. ¿Cuántas veces quizás usted ha bebido cosas que usted no sabía que quizás lo podían envenenar y ni usted se enteró que Dios lo guardó? Yo quiero decirles, hermanos, yo sigo al Señor desde los 15 años y he querido amar a Dios y agradarle en todo lo que está de mi parte. No soy perfecta, pero siempre he querido buscar a Dios, amarle, agradarle. Ya voy para 48 años sirviéndole al Señor, desde los 15 años, vive Jesús. Y Dios me ha permitido, porque nosotros somos pastores, pero fuimos evangelistas 11 años, tenemos un ministerio misionero porque hemos viajado, Dios nos ha abierto puertas, hemos levantado obras en Haití, en Venezuela, en Colombia, en Guatemala. O sea, Dios nos ha permitido, y en muchos lugares que hemos ido han sido lugares donde
hemos estado un poquito, ¿verdad?, con la alimentación, porque no es lo que comemos. Pero aún así hemos orado y Dios nos ha guardado. Dios nos ha guardado. Vive Jesús. Por lo tanto, nosotros hemos sido guardados de muchos peligros, vive Jesús. Y nosotros debemos aprender a confiar en el Señor. Claro, esto no quiere decir que tú te vas a beber un pote de veneno confiando en ese texto. Eso no es lo que te quiero decir. Lo que te quiero decir es que aún así, como le pasó a Pablo, si te mordiera una víbora, Dios te va a guardar. Porque cuando a Pablo le mordió la víbora, él se sacudió y la tiró al fuego. Y no fue afectado porque él tenía una palabra. Y la palabra dijo que él tenía que llegar al juicio, a donde el César, vive Jesús. Que él tenía que llegar. Y no iban a perecer ni él ni todos los que andaban con él en esa nave. Y como él estaba aferrado a esa palabra, él sabía que Dios lo iba a guardar. Por lo tanto, Dios nos quiere librar, vive Jesús. Nosotros tenemos que aprender a tener cuidado. ¿Qué ocurre con el temor que todos tenemos en cuanto a la contaminación de nuestros suministros de agua y de los alimentos con plaguicida? Mire, si lo más contaminado que hay es el agua y nosotros la bebemos, y las comidas, muchas comidas que nosotros mismos compramos, ya vienen contaminadas por el hombre porque le meten muchas cosas que no debieran meterle. Pero nosotros, dice la Biblia, que tenemos que ser prudentes. Y prudencia es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan. Vive Jesús. Y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicio innecesario. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Si salimos, con la máscara, con los guantes, siempre con el sanitizer, lavarnos las manos y salir en el tiempo que sea necesario. No es a novelería, salir y regresar cuando sea necesario, a buscar alguna provisión y regresar. Vive Jesús. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Aleluya. Te adoramos, Dios. Qué lindo es el Señor. Aleluya. Te adoramos, Dios. Aleluya. Por lo tanto, Dios, ¿verdad?, nos quiere librar. Vive Jesús. Nosotros tenemos el poder de Dios en nuestra boca. Vive Jesús. Nuestras almas físicas son operadas con las manos, pero nuestras armas espirituales las manejamos con la boca, con nuestra alabanza, con nuestra adoración. Vive Jesús. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Esto es una batalla de fe. El miedo activa la obra de Satanás en nuestra vida. El miedo trae a Satanás a la escena. La fe trae a Dios a la escena. La fe es el conducto por el cual fluye el poder sobrenatural de Dios hacia nuestra vida. Vive Jesús. Aleluya. Jesús se refirió al diablo como el ladrón que viene a hurtar, matar y a destruir. San Juan 10:10. Y Jesús se refirió a sí mismo como aquel que vino a dar vida y vida en abundancia. Así que cuando liberamos nuestra fe, estamos liberando la vida abundante de Dios en cualquier situación que nosotros estemos enfrentando. Bendito sea el nombre del Señor. Vive Jesús. Nosotros estamos librando una lucha de fe por nuestro futuro, por nuestra familia, por nuestra salud, por nuestro matrimonio, por nuestra finanza. Estamos librando una batalla de fe. Vive Jesús. Entonces, a menos que ganemos esta batalla de fe, lo que nos puede venir es una derrota. Bendito sea el nombre del Señor. Pero eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios no quiere que tengamos una derrota en el caminar. Dios quiere que nosotros acudamos a su lugar de refugio. Por lo tanto, tenemos que sobreponernos
y tener mucho cuidado con nuestros pensamientos, vive Jesús, y no dejar que esos pensamientos, bendito sea el nombre del Señor, destruyan nuestra fe, vive Jesús, aleluya. Alabamos al Señor por eso, aleluya. Quiero terminar con esa parte que dice, que es la segunda categoría, que es la saeta que vuela de día, vive Jesús. Una saeta es algo que atraviesa o hiere espiritual, física, mental o emocionalmente. Y esta categoría indica que estamos en una zona de guerra espiritual y que el enemigo dirige determinadas acciones contra su vida para derrotarle. Las saetas son deliberadamente enviadas por el enemigo y meticulosamente al punto donde puedan hacerle mayor daño. Por lo tanto, tienes que tener cuidado. Esas saetas, esos dardos que vienen a tu mente, que vienen a tu corazón, tienes que tener cuidado. Como te dije en la cápsula anterior, secuestra esos pensamientos y llévalos cautivos a la obediencia de Cristo. No puedes ser un zafacón y estar recogiendo toda la basura que hay por ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Esta categoría indica que es una zona de guerra espiritual. Las saetas son meticulosamente enviadas por el enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. Ellas se dirigen a una zona en la que nuestra mente no está renovada por la palabra de Dios. Tal vez a nuestro tambaleante temperamento o a nuestra sensibilidad cuando nos ofendemos con facilidad, o tal vez un área de rebelión o de miedo. Por lo tanto, nosotros tenemos que pedirle al Señor, Señor, yo quiero entrar a ese lugar de refugio. Yo quiero que tú me guardes del terror nocturno, de ese miedo. Quiero que me guardes. Yo quiero que tú seas mi escudo. Yo quiero que tú seas mi torre. Que tú protejas, no solamente me protejas a mí, protejas mi casa, mi familia. Vive Jesús, aleluya. Protejas mi nación, mi país, mi pueblo, mi isla. Aleluya. Él es nuestro escudo, Él es nuestro baluarte, Él es la torre. Vive Jesús. Y Él no quiere que vivamos una vida con terror. Vive Jesús, y Él quiere que tú aprendas, vive Jesús, a vencer todas esas saetas que pueden venir a destruir tu mente, tus pensamientos. Lo vamos a dejar hasta aquí y le damos gracias a Dios por la oportunidad, ¿verdad?, que nos dio, que nos da de poder hacer esta otra cápsula. Vive Jesús, aleluya. Luego seguiremos. Le pido a Dios que los bendiga, que los guarde, que les ayude y que puedan sentir esa sed por la palabra de Dios, esa hambre por la palabra de Dios, por la búsqueda de Dios, por entrar a ese lugar de refugio, por tener una intimidad con Dios. Aleluya. Recuerden que estamos en YouTube. Allí tenemos las otras cápsulas y esta también la vamos a subir también. Allí las puedes ir leyendo, ir oyendo hasta que la terminemos, vive Jesús, con la ayuda del Señor. Así es que gracias por tu tiempo, por escucharnos, y esperamos que Dios, ¿verdad?, nos ayude a salir victoriosos de todo esto, y yo sé que así será. Dios te bendiga, Dios te guarde.